A la medianoche, mi esposo y yo huimos en silencio de la casa de nuestro propio hijo. Lo que habíamos descubierto nos aterrorizó. Mi nuera no solo planeaba enviarnos a un asilo, sino algo mucho más siniestro que aceleraría para siempre nuestra partida de este mundo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Clara, y por casi 50 años de matrimonio con Roberto, jamás imaginé que el mayor peligro para nuestras vidas vendría de la mujer que nuestro hijo eligió como esposa. Todo comenzó cuando fuimos a vivir con ellos después de que Roberto sufrió un infarto leve. Nuestra casa en Guadalajara se había vuelto demasiado grande para cuidarla solos, y Marcelo, nuestro único hijo, insistió en que nos mudáramos a su casa en Puebla. «Será mejor para todos, mamá», dijo con esa voz confiada que siempre tuvo. «Así podemos cuidar a papá y ustedes no están solos». En los primeros días, Daniela, mi nuera, parecía atenta. Servía el desayuno puntualmente, preguntaba por las medicinas de Roberto, sonreía al despedirse para ir a trabajar. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una especie de cálculo constante, como si cada gesto fuera medido y cada sonrisa ensayada frente a un espejo. Fue en la tercera semana que las primeras grietas aparecieron en la fachada perfecta. «Doña Clara», comenzó con esa voz artificialmente dulce mientras yo lavaba los platos del desayuno. «¿No le importaría no mover tanto las cosas de la casa? Tengo un sistema y se me complica cuando las cosas cambian de lugar». Asentí, aunque todo lo que había hecho era organizar mejor las ollas en el cajón de abajo, que estaban una encima de la otra, dificultando tomar la que se necesitaba. Esa misma noche, mientras todos cenábamos, Lucas, mi nieto de 16 años, comentó que el arroz que yo había preparado estaba delicioso. «Abuela, tienes que enseñarme a hacer arroz así. El tuyo siempre queda sueltito». Vi la sonrisa de Daniela congelarse al instante. Sus ojos, normalmente calculadores, se oscurecieron como cielo antes de tormenta. «Lucas, no exageres, es solo arroz. Y por cierto, tu abuela no debería estar cocinando». «Acordamos que yo me encargaría de la cocina, ¿no es así, doña Clara?» Nunca habíamos hecho tal acuerdo, pero su tono no admitía objeción. Roberto tosió incómodo. Marcelo fingió no darse cuenta, fijando la mirada en su plato. Y Juliana, mi nieta de 14 años, solo se encogió de hombros como había aprendido a hacer cuando su madre usaba ese tono. «Disculpa, querida, solo quise ayudar», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta que me dificultaba tragar el mismo arroz que había preparado. Las semanas siguientes fueron un desgaste constante. Cada acción nuestra era cuestionada, cada hábito criticado. Roberto ya no podía ver la televisión después de las 9. Gasta mucha electricidad, aunque Juliana durmiera con la computadora encendida toda la noche. Yo ya no podía recibir a mis amigas para tomar un café. La casa queda muy desordenada. A pesar de que Daniela organizaba cenas ruidosas con sus colegas de trabajo casi todas las semanas. «Mamá, ¿están bien?», me preguntó Marcelo una mañana, cuando nos encontramos solos en la cocina. Había genuina preocupación en sus ojos, pero también una duda que me rompió el corazón. Mi hijo estaba dividido entre el amor por sus padres y la lealtad a su esposa. «Nos estamos adaptando, hijo», respondí con una sonrisa débil, incapaz de decir la verdad completa. ¿Cómo explicar que su esposa nos estaba deshumanizando sistemáticamente? ¿Cómo decir que cada día en esa casa era una pequeña muerte de nuestra dignidad? Roberto, siempre más observador que yo, sostuvo mi mano por debajo de la mesa durante la cena de esa noche. Un gesto silencioso de solidaridad. Él también se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero como yo, no quería causarle problemas a nuestro hijo. El verdadero horror comenzó un martes cualquiera. Yo estaba doblando algo de ropa en nuestro cuarto cuando escuché la voz de Daniela que venía de la oficina. La puerta estaba entreabierta y no era mi intención escuchar,
pero algo en su tono me hizo detenerme. Doctor, entiendo perfectamente. Sí, personas de su edad, claro. Problemas cardíacos, síntomas que parecen naturales, sin levantar sospechas. Se me heló la sangre. Me acerqué lentamente a la puerta, conteniendo la respiración. ¿Y esas combinaciones de medicamentos que mencionó realmente parecerían una muerte natural? ¿Especialmente con el historial cardíaco de él? Perfecto. Retrocedí instintivamente, como si me hubieran abofeteado. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Eso no podía ser real. Mi nuera estaba consultando sobre cómo matarnos, cómo hacer que pareciera natural. Regresé a nuestro cuarto en estado de shock. Cuando Roberto llegó del pequeño paseo que hacía a diario por el vecindario, me encontró sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la pared. «¿Clara? ¿Qué pasó?» Las palabras salieron entrecortadas, entre sollozos que ya no podía contener. Conté todo lo que había escuchado, cada palabra horrible, cada insinuación macabra. Roberto palideció, pero a diferencia de mí, su reacción fue de una calma peligrosa. Vi sus ojos, normalmente dulces, endurecerse como nunca antes. «Clara», dijo con una voz que no parecía la suya, «tenemos que irnos de aquí, hoy mismo». Pasamos el resto del día fingiendo normalidad mientras planeábamos nuestra huida. Roberto llamó a su hermana, Concepción, que vivía a 3 horas de allí, en Veracruz. Ella accedió de inmediato a recibirnos sin hacer muchas preguntas. Algo en la voz de Roberto debió haber comunicado la urgencia de la situación. Por la noche, cenamos en silencio. Lucas se dio cuenta de que algo andaba mal y me lanzó miradas preocupadas durante toda la comida. Ese niño siempre tuvo una sensibilidad especial, una capacidad de percibir los sentimientos de los demás que Daniela constantemente intentaba sofocar. Después de la cena, cuando todos se retiraron, Roberto y yo permanecimos despiertos, sentados en el borde de la cama, tomados de la mano, esperando. Cada minuto parecía una eternidad. El reloj marcaba las 11:30 cuando finalmente nos levantamos. «¿Estás lista?», susurró Roberto, sosteniendo nuestras 2 pequeñas maletas. Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo era posible que estuviéramos huyendo de la casa de nuestro propio hijo, en medio de la noche, como criminales? Salimos del cuarto pisando con cuidado, evitando las tablas que crujían. Nos detuvimos brevemente frente al cuarto de Lucas. El dolor de partir sin despedirme de mi nieto era casi físico, una opresión en el pecho que rivalizaba con el miedo que sentía. Roberto puso su mano en mi hombro, recordándome en silencio que debíamos continuar. Bajamos las escaleras, cada escalón un pequeño milagro de silencio. En la cocina, tomé los medicamentos de Roberto que había escondido antes. Ya no confiaba en los que estaban en el botiquín del baño, no después de lo que había escuchado. La puerta trasera se abrió con un suave clic y el aire frío de la madrugada nos recibió como una bofetada. Miré por última vez la cocina donde había preparado tantas comidas para mi familia, la sala donde habíamos celebrado cumpleaños, las paredes que albergaban fotografías de tiempos más felices. «Vámonos», susurró Roberto, y salimos a la noche. El terminal de autobuses estaba prácticamente desierto a esa hora. Nos sentamos en un banco duro, nuestras maletas a nuestros pies, 2 ancianos fuera de lugar en medio de la noche. Las luces fluorescentes revelaban sin piedad nuestras expresiones exhaustas, nuestra ropa arrugada, nuestra dignidad herida. «Todo va a estar bien, Clara», dijo Roberto, apretándome la mano. «Vamos a empezar de nuevo». No tuve el valor de decir que a los 74 años, los nuevos comienzos eran lujos casi imposibles. En su lugar, apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos, tratando de no pensar en lo que dejábamos atrás. El autobús llegó puntualmente a las 2 de la mañana. El conductor, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, nos ayudó con las maletas, lanzándonos miradas curiosas pero amables. ¿Quiénes serían esos 2 ancianos viajando solos en medio de la noche?
¿Qué historia llevaban consigo? Cuando el motor rugió y el autobús comenzó a moverse, sentí que las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaban. No eran lágrimas solo de tristeza, sino de alivio, de miedo, de incertidumbre, toda la complejidad de emociones que acompaña a aquellos que son obligados a dejarlo todo para sobrevivir. Roberto pasó su brazo por mis hombros y me acercó más. Su cuerpo temblaba ligeramente, y me di cuenta de que él también lloraba, silenciosamente, como había aprendido a hacer durante toda la vida. ¿Quién lo diría?, susurró con amargura, que después de una vida entera construyendo un hogar para nuestro hijo, terminaríamos huyendo de su casa como ladrones en la noche. No respondí. No había respuesta posible a esa constatación devastadora. Por la ventana del autobús vi las luces de Puebla alejarse, cada vez más pequeñas, hasta convertirse solo en un borrón distante en el horizonte oscuro. Delante de nosotros, solo la carretera y la incertidumbre del amanecer. Concepción nos recibió con los brazos abiertos cuando bajamos del autobús al amanecer en Veracruz. Su rostro envejecido se iluminó al vernos, pero la alegría pronto dio paso a la preocupación cuando notó nuestras expresiones exhaustas y los ojos rojos de tanto llorar. «Dios mío, ¿qué les pasó?», preguntó mientras nos abrazaba. Roberto negó con la cabeza. «Luego, hermana, ahora solo necesitamos descansar». La casa de Concepción era pequeña, pero acogedora. Desde que su esposo falleció 3 años antes, vivía sola con sus 2 gatos y un jardín que era su orgullo. Nos mostró la habitación de huéspedes. Ahora es suya por el tiempo que necesiten. Y nos dejó para descansar. Caí en la cama completamente vestida, sin fuerzas ni para quitarme los zapatos. El cuerpo finalmente cedía al cansancio, pero la mente continuaba en torbellino. Imágenes de Daniela hablando por teléfono, del rostro preocupado de Lucas, de la casa que habíamos dejado, todo se mezclaba en un remolino confuso. «¿Qué crees que hará Marcelo cuando descubra que huimos?», le pregunté a Roberto, que estaba acostado boca arriba, mirando fijamente el techo. «No lo sé, Clara, realmente no lo sé». La mañana avanzó hacia la tarde y luego a la noche sin que saliéramos de la habitación. Concepción tocó a la puerta algunas veces, ofreciéndonos comida que apenas probamos. Al día siguiente, cuando finalmente encontré fuerzas para levantarme y darme un baño, me miré en el espejo y casi no me reconocí. El rostro que me miraba estaba más viejo, más cansado, los ojos opacos como vidrios empañados. Roberto parecía igualmente abatido. Su presión estaba alta, a pesar de los medicamentos, y una tos persistente lo molestaba. La fuga nocturna había cobrado su precio en nuestros cuerpos ancianos. Al tercer día, el teléfono de Concepción sonó. Era Marcelo. Concepción vino hasta la habitación sosteniendo el aparato con expresión dudosa. «Es tu hijo. Está muy alterado». Roberto extendió la mano para tomar el teléfono, pero fui yo quien lo tomó. Necesitaba escuchar la voz de mi hijo, incluso si era para escuchar acusaciones. «¿Marcelo? ¡Mamá!». Su voz estaba ahogada, una mezcla de alivio y rabia. «¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Simplemente desaparecer en medio de la noche? Estamos locos de preocupación. Lucas no para de llorar». La mención de mi nieto me estrujó el corazón. «Hijo, nosotros...». «No, mamá, no hay excusa. Dejaron una carta loca diciendo que no eran bienvenidos, que necesitaban irse para preservar la dignidad. ¿De qué están hablando? Esta es su casa también». Respiré hondo, buscando palabras. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer que mi hijo entendiera que su esposa planeaba matarnos? Sonaría como el delirio de una vieja paranoica. «Marcelo, las cosas no estaban bien. Daniela, ella no nos quería allí. Eso es una locura. Daniela siempre los cuidó, siempre se preocupó». Su negación era tan absoluta que me hizo dudar de mí misma por un momento. ¿Sería que había interpretado todo mal? ¿Sería que la conversación que escuché tenía otro sentido? No, imposible. Yo sabía lo que había oído. «Hijo, ya no podíamos quedarnos. Por favor,
Trata de entender. ¿Entender qué? ¿Que mis padres prefirieron huir como adolescentes rebeldes en lugar de hablar conmigo? ¿Que dejaron a Lucas y Juliana destrozados? ¿Que me hicieron parecer un hijo negligente que echó a sus propios padres? Su voz se quebró en la última frase, y me di cuenta de que su rabia venía más de la vergüenza y la confusión que de cualquier otra cosa. A Marcelo siempre le importó la apariencia, lo que los demás pensarían de él, y ahora, con nuestra fuga, habíamos manchado su imagen de hijo perfecto. Te amamos, Marcelo, siempre te amaremos, pero no podíamos quedarnos. ¿Por culpa de Daniela? ¿Es eso? ¿Qué hizo ella tan terrible? La pregunta quedó flotando en el aire como humo denso. Miré a Roberto, que se había acercado y escuchaba la conversación. Sus ojos me decían que no contara, que no plantara esa semilla venenosa. Solo necesitábamos un espacio nuestro, hijo, donde no nos sintiéramos una carga. Hubo un largo silencio. Cuando Marcelo volvió a hablar, su voz estaba más contenida, más fría. Yo nunca los consideré una carga, y si Daniela los hizo sentir así, lo siento mucho. Pero huir de esa manera, eso no puedo perdonarlo fácilmente. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono por un largo tiempo. La distancia entre mi hijo y yo parecía ahora infranqueable, un abismo cavado no solo por los kilómetros físicos, sino por todo lo que no se dijo, por todo lo que él se negaba a ver. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de adaptación. Concepción era una anfitriona gentil, pero estaba acostumbrada a vivir sola. Tuvimos que reaprender a convivir, a respetar espacios, a crear nuevas rutinas. Roberto pasaba horas en el pequeño jardín trasero, cuidando las plantas con una dedicación que rozaba la obsesión. Yo ayudaba en la cocina y en las tareas domésticas, agradecida de poder hacer algo útil sin críticas constantes. Un domingo soleado, cerca de un mes después de nuestra llegada, estábamos tomando café en el porche cuando un auto desconocido se estacionó frente a la casa. Mi corazón se aceleró al reconocer a Lucas saliendo del asiento del pasajero. Marcelo estaba al volante, el rostro tenso visible a través del parabrisas. ¡Abuela! ¡Abuelo! Lucas corrió hacia nosotros, con los brazos abiertos, el rostro iluminado por una sonrisa que lavó momentáneamente todo el dolor de las últimas semanas. Abracé a mi nieto con fuerza, sintiendo su cuerpo adolescente, todavía en crecimiento, ahora casi de mi altura. Olía a champú y a algo indefinible que era solo... Lucas, mi niño, susurré contra su cabello. «¿Qué te extrañé?» Roberto se unió al abrazo, con los ojos vidriosos. Detrás de Lucas, Marcelo se acercaba lentamente, como si no estuviera seguro de su recibimiento. «¿Puedo pasar?», preguntó, la voz casi tímida, tan diferente del tono acusador de la última llamada. Concepción, que observaba desde la puerta, hizo un gesto amplio de bienvenida. «Esta casa está abierta para toda la familia». Nos sentamos en la pequeña sala, un silencio incómodo flotando entre nosotros. Lucas hablaba por los codos, contando sobre la escuela, sus amigos, las últimas noticias del vecindario, llenando el vacío con su energía adolescente. Juliana también quería venir, dijo finalmente, pero mamá no la dejó. Una sombra cruzó el rostro de Marcelo. Juliana está castigada por las notas, explicó rápidamente. No tiene nada que ver con esta visita. Asentí, aunque no lo creí del todo. Conocía demasiado bien las tácticas de Daniela. «¿Cómo están?», preguntó Marcelo después de un rato, mirando alrededor como si evaluara nuestras condiciones de vida. «Estamos bien, hijo», respondió Roberto con dignidad. «Concepción ha sido maravillosa». «¿Bien? ¿Bien?». Marcelo parecía incómodo, moviéndose en la silla. «He pensado mucho en lo que pasó, en por qué sintieron que tenían que irse de esa manera». Intercambié una mirada rápida con Roberto. ¿Sería posible que Marcelo finalmente estuviera empezando a ver la verdad? «Hablé con Daniela», continuó. «Ella está realmente dolida.
Siente que ustedes nunca les dieron una oportunidad para que ustedes tres se entendieran de verdad. La mención de su nombre hizo que mi estómago se revolviera. La audacia de esa mujer. Convertirse en la víctima después de todo lo que había hecho. Marcelo, comenzó Roberto con voz tranquila. Hay cosas que pasaron que tú no sabes. Sé que ustedes creían que Daniela era muy controladora, interrumpió Marcelo. Sé que había tensiones, pero huir en medio de la noche, dejar solo una carta, eso destruyó a nuestra familia. La rabia contenida finalmente se desbordaba. Lucas se encogió en el sofá, mirando el suelo. Nuestra familia ya estaba destruida, hijo. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Estaba destruida cada vez que Daniela nos humillaba, cada vez que éramos tratados como cargas indeseadas, cada vez que a nuestros nietos se les prohibía pasar tiempo con nosotros. Mamá, eso es una exageración. Daniela siempre... ¿Siempre qué, Marcelo? Roberto se levantó, apoyándose en su bastón. ¿Siempre sonrió cuando estabas mirando? ¿Siempre fingió preocupación cuando había testigos? Tú no veías lo que pasaba cuando no estabas cerca. Lucas levantó la cabeza, los ojos brillantes con lágrimas contenidas. Papá, los abuelos tienen razón. Mamá, ella no era amable con ellos. Marcelo miró a su hijo como si lo viera por primera vez. ¿Qué quieres decir con eso, Lucas? Ella decía cosas, todo el tiempo, que eran un peso, que gastaban mucho, que estorbaban en la casa. Incluso culpaba a la abuela cuando las cosas desaparecían. Decía que la abuela se estaba volviendo olvidadiza, que tal vez tenía, ¿cómo decía? Demencia incipiente. La palabra flotó en el aire como un insulto. Marcelo palideció. ¿Por qué nunca me contaste esto? Lucas se encogió de hombros, un gesto tan adolescente y al mismo tiempo tan elocuente. Nunca preguntaste, papá. El silencio que siguió fue denso, cargado de revelaciones que Marcelo parecía finalmente estar procesando. Su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, negación, rabia, culpa. Yo no sabía, dijo finalmente, la voz baja. Juro que no sabía que las cosas estaban así. No quisiste ver, hijo, respondió Roberto sin acusación, solo constatando un hecho. Era más fácil creer que todo estaba bien, que éramos una familia feliz. Marcelo se pasó la mano por el rostro, un gesto que me recordó tanto al niño que fue un día, confundido con algún problema de matemáticas. Aún así, dijo después de un tiempo, huir en medio de la noche. ¿Había más?, interrumpí, incapaz de contenerlo por más tiempo. Había algo mucho peor sucediendo. Conté entonces sobre la conversación que había escuchado, las palabras exactas de Daniela al teléfono, la consulta sobre medicamentos que podrían causar muertes que parecerían naturales. El rostro de Marcelo se fue transformando mientras yo hablaba, primero en incredulidad, luego en horror, finalmente en algo cercano a la desesperación. No, balbuceó, no, eso no puede ser verdad. Daniela nunca... Ella no podría... Sé lo que escuché, hijo, insistí con dulzura. Por eso tuvimos que irnos de esa manera. No era solo sobre dignidad, era sobre supervivencia. Lucas estaba mortalmente pálido. ¿Mamá iba a lastimarlos? Roberto se acercó a su nieto, poniendo la mano en su hombro. No sabemos exactamente lo que planeaba Lucas. Solo sabemos que no podíamos arriesgarnos. Marcelo se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente y me di cuenta de que estaba llorando. Mi hijo, mi niño que siempre fue tan fuerte, tan seguro, ahora se derrumbaba ante la posibilidad de que su esposa fuera capaz de tal monstruosidad. Lucas se acercó a su padre con dudas, como si no supiera qué hacer. Finalmente, puso su mano en su espalda, un toque tímido de solidaridad. «Papá, necesito pensar», dijo Marcelo finalmente, sin voltearse. «Necesito procesar todo esto». El resto de la visita fue silencioso, cargado de emociones no resueltas.
Cuando finalmente se prepararon para partir, Marcelo me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era niño. «Lo siento, mamá», susurró. «Siento mucho no haberme dado cuenta». «Está bien, mi hijo», respondí, acariciando su cabello como hacía cuando era pequeño. «Te estás dando cuenta ahora, eso es lo que importa». Mientras el auto se alejaba, con Lucas saludando por la ventana, sentí una mezcla de esperanza y aprensión. La verdad finalmente estaba emergiendo, pero ¿a qué precio? ¿Qué tormenta enfrentaría Marcelo al volver a casa, al confrontar a Daniela? Roberto tomó mi mano, como si leyera mis pensamientos. «Él estará bien, Clara. Marcelo siempre fue fuerte». Asentí, aunque no estaba tan segura. Hay ciertos tipos de fuerza que solo descubrimos poseer cuando somos obligados a enfrentar la más dolorosa de las verdades, que aquellos que amamos no siempre son quienes creemos que son. 2 semanas pasaron sin noticias de Marcelo o de los niños. Intenté llamar algunas veces, pero solo logré hablar con Lucas, brevemente, cuando contestó el teléfono un domingo. Parecía nervioso, hablando en susurros apurados. «Todo está bien, abuela, pero no puedo hablar ahora. Papá y mamá están peleando mucho. Ella niega todo. Dice que tú estás inventando historias para separar a la familia». «¿Y tu padre? ¿Qué cree él?» «Él no sabe a quién creer. Creo que en el fondo sabe que tú no mentirías, pero es difícil para él aceptar que mamá...» Lucas hizo una pausa, como si escuchara algo. «Tengo que colgar. Los amo». Esa breve conversación me dejó aún más ansiosa. La imagen de Daniela negando todo, transformándonos en mentirosos, manipulando a Marcelo nuevamente, era exactamente lo que temía. Roberto intentaba calmarme, pero lo conocía demasiado bien como para no notar que él también estaba profundamente preocupado. Su presión volvió a fluctuar, y la tos persistente lo despertaba varias veces durante la noche. Debimos habernos quedado callados, me lamenté una noche, mientras preparábamos la cena con Concepción. Quizás hubiera sido mejor que Marcelo nunca lo supiera. ¿Y dejarlos creer que abandonamos a la familia por capricho? Roberto negó con la cabeza. «No, Clara, la verdad tenía que ser dicha, por más dolorosa que fuera». «¿Pero qué si él elige creerle a ella? ¿Qué si nunca volvemos a ver a nuestros nietos?» Concepción, que cortaba vegetales en silencio, intervino con su sabiduría directa. «La verdad siempre encuentra un camino, Clara. Puede tardar, puede doler, pero eventualmente sale a la luz». Yo quería creer eso. Necesitaba creer. A la mañana siguiente, estaba ayudando a Concepción a tender la ropa en el tendedero, cuando un auto se estacionó bruscamente frente a la casa. Mi corazón se disparó al reconocer el vehículo de Marcelo. Pero no fue mi hijo quien salió primero. Fue Juliana, mi nieta, a quien no veía hacía más de 2 meses. «¡Abuela!», gritó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo delgado, notando que había crecido algunos centímetros desde la última vez que nos vimos. Su cabello también estaba diferente, más corto, enmarcando su rostro de casi mujer. «Mi niña», susurré contra su cabello. «¿Qué te extrañé?». Por encima de su hombro vi a Lucas saliendo del auto, seguido por Marcelo. Mi hijo parecía exhausto, con ojeras profundas y una barba de varios días que nunca antes se había permitido. Roberto salió de la casa al escuchar la conmoción, apoyándose en su bastón. Su rostro se iluminó al ver a su nieta. «Juliana, Dios mío, ¿cómo has crecido?». Mientras Roberto y Juliana se abrazaban, me acerqué a Marcelo. Había algo diferente en él, además de la apariencia cansada. Una resolución en sus ojos que no estaba allí en la última visita. «Mamá», dijo simplemente, abrazándome. «¿Estás bien, hijo?», pregunté, preocupada por su aspecto. Me dio una sonrisa triste. «No, no lo estoy». «Pero lo estaré». Entramos todos a la casa, donde Concepción ya preparaba una jarra de limonada. Nos sentamos en la sala, un silencio expectante flotando entre nosotros.
Fue Marcelo quien finalmente lo rompió. Descubrí que ustedes tenían razón sobre Daniela. La frase cayó como una piedra en agua tranquila. Miré a Roberto, que parecía igualmente sorprendido por la declaración directa. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto finalmente. Marcelo miró a sus hijos, como si evaluara cuánto debían escuchar. Lucas hizo un gesto casi imperceptible de aliento. Después de nuestra última visita, comencé a prestar más atención, a observar a Daniela cuando ella no sabía que la estaba mirando, a notar cómo hablaba de ustedes cuando creía que estábamos solos. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que me recordó tanto a cuando era niño y tenía que confesar alguna travesura. Al principio, pensé que ustedes estaban exagerando, que quizás había malentendidos, cosas sacadas de contexto. Pero entonces... ¿Entonces qué, hijo? Entonces encontré los medicamentos. Se me heló la sangre. ¿Qué medicamentos? En el armario de nuestro cuarto, escondidos en una caja de zapatos. Medicinas para el corazón con etiquetas alteradas, pastillas que no coincidían con los empaques, incluso algunas sustancias que no pude identificar. Juliana dejó escapar un pequeño sollozo. Lucas puso su brazo alrededor de su hermana, atrayéndola más cerca en un gesto protector que me hizo darme cuenta de cuánto habían crecido en estos meses difíciles. Confronté a Daniela, continuó Marcelo, la voz ahora casi un susurro. Le mostré lo que había encontrado y exigí explicaciones. ¿Y qué dijo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Primero, lo negó todo. Dijo que no sabía de dónde venían esos medicamentos, que quizás eran míos o incluso de ustedes. Cuando insistí, cambió de táctica. Comenzó a llorar, a decir que yo me estaba volviendo paranoico, que estaba dejando que mis padres manipularan mi mente contra ella. Marcelo respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Entonces mencioné la conversación que tú escuchaste, mamá, sobre los medicamentos que podrían causar una muerte que parecería natural. Fue ahí que vi... ¿Qué, hijo? Vi algo en sus ojos, algo frío, calculador, que nunca antes había notado. Por un segundo, la máscara se cayó por completo, y vi... No sé cómo explicar, pero no era la mujer que creí conocer todos estos años. El silencio que siguió fue denso, opresivo. Juliana lloraba silenciosamente, mientras Lucas miraba fijamente sus propias manos. ¿Qué pasó después?, preguntó Roberto finalmente. Ella se dio cuenta de que yo había visto más allá de la fachada. Intentó recomponerse, volver al papel de esposa incomprendida, pero era demasiado tarde. Le pedí que se fuera de casa esa misma noche. ¿Y se fue?, pregunté, sorprendida por la rapidez de los acontecimientos. No sin luchar. Una sonrisa amarga se formó en los labios de Marcelo. Amenazó con quitarme a los niños, dijo que les contaría a todos que yo la agredía, que inventaría 1000 historias para destruirme. «Papá», Lucas intervino por primera vez, «cuenta el resto». Marcelo dudó, mirando a su hijo mayor. «No sé si...» «Ellos tienen derecho a saberlo todo», insistió Lucas con una madurez sorprendente. Marcelo asintió lentamente. Esa noche, después de que le pedí a Daniela que se fuera, llamé a un amigo mío que es farmacéutico. Le envié fotos de los medicamentos que encontré, le pedí que me explicara qué eran. Mi corazón se aceleró, anticipando lo que vendría a continuación. Algunos eran realmente medicinas para el corazón, pero en dosis mucho más altas de las que papá tomaba. Otros... Marcelo tragó saliva. Otros eran sustancias que, combinadas con medicamentos cardíacos, podrían causar insuficiencia cardíaca, exactamente como escuchaste en su conversación, mamá. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náusea. Una cosa era sospechar, otra completamente diferente tener la confirmación. Al día siguiente, continuó Marcelo, Daniela regresó con un abogado, exigiendo la mitad de la casa, la custodia de los niños, pensión. Cuando mencioné los medicamentos, ella lo negó todo. Dijo que yo estaba inventando para no pagar lo que ella merecía. «¿Y qué hiciste?»,
preguntó Roberto. Le mostré las fotos que había tomado de todo, los resultados del análisis de mi amigo farmacéutico, y le dije que si no se iba de nuestra vida pacíficamente, llevaría todo a la policía. Juliana sollozó más fuerte. Ella se fue esa noche. Dijo que yo era una ingrata, que iba a arrepentirme de elegir quedarme con papá, que... Su voz se quebró. Lucas completó. Dijo cosas horribles a Ju, que era tan insignificante como los abuelos, que había salido a los viejos inútiles. Sentí un dolor físico al escuchar aquello. ¿Cómo alguien podría hablar así con su propia hija? Ya está bien, aseguró Marcelo, atrayendo a Juliana a un abrazo. Ella está con sus padres, en Monterrey. Presentó una solicitud de divorcio, pero renunció a la custodia a cambio de un acuerdo financiero. Creo que se dio cuenta de que no tendría ninguna oportunidad con todo lo que descubrimos. ¿Y ustedes?, pregunté, mirando a mis nietos. ¿Cómo están lidiando con todo esto? Lucas se encogió de hombros, en ese gesto típicamente adolescente que intenta disimular emociones profundas. Es raro. A veces la extraño, incluso después de todo. Es mi madre, ¿sabes? Pero luego recuerdo lo que planeaba hacer con ustedes, cómo trataba a la abuela, y me quedo confundido. Yo tengo pesadillas, confesó Juliana en voz baja. Sueño que estoy tomando medicamentos y no puedo parar, aún sabiendo que me van a hacer daño. Roberto se acercó a su nieta, tomando sus manos con cariño. Son solo sueños, mi querida. Desaparecerán con el tiempo. Papá, mamá, dijo Marcelo después de un momento de silencio. Quiero que regresen a casa. La frase flotó en el aire como una oferta inesperada. Intercambié una mirada con Roberto, viendo en él la misma duda que sentía. Hijo, nosotros. Sé que es difícil después de todo, interrumpió adivinando mi renuencia. Sé que se sintieron traicionados, no solo por Daniela, sino por mí también, por no haber visto lo que estaba pasando, por haber dudado de ustedes. No es eso, Marcelo, explicó Roberto con suavidad. Es que encontramos cierta paz aquí. Concepción ha sido maravillosa, y poco a poco estamos reconstruyendo nuestra rutina. Por favor, imploró Juliana, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas. Los extrañamos muchísimo. Mi corazón se oprimió ante ese pedido sincero. ¿Cómo negarme? Podemos pensarlo, me comprometí, buscando la aprobación de Roberto. Él asintió ligeramente. Quizás visitar primero, ver cómo nos sentimos. Es todo lo que pido, dijo Marcelo, visiblemente aliviado. Una oportunidad de empezar de nuevo como familia. El resto de la visita fue más ligero, con los nietos contando sobre la escuela, sus amigos, los planes para el futuro. Juliana había decidido que quería ser médico, para ayudar a los ancianos como ustedes, abuela. Y Lucas pensaba en derecho, inspirado por los recientes acontecimientos. Cuando finalmente se fueron, con promesas de regresar el próximo fin de semana, me senté exhausta en el sofá de la sala. ¿Qué piensas?, le pregunté a Roberto, que parecía igualmente agotado por la intensidad del encuentro. ¿Sobre volver? Él lo consideró por un momento. No sé, Clara. Hay tantos recuerdos dolorosos en esa casa ahora. Concepción, que se había mantenido discretamente apartada durante la visita, se unió a nosotros con una bandeja de té. Saben que pueden quedarse aquí por el tiempo que quieran, aseguró. Esta casa es tan suya como mía ahora. Gracias, Concepción, dijo Roberto con sinceridad. No sé qué habríamos hecho sin ti. Tomamos el té en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La posibilidad de regresar flotaba entre nosotros como una pregunta no respondida, cargada de esperanza, pero también de aprensión. En aquella noche, acostada al lado de Roberto, observé su perfil en la penumbra del cuarto. Las líneas de su rostro parecían más suaves ahora, menos tensas que en los meses anteriores. ¿En qué estás pensando?, pregunté, trazando con el dedo las arrugas en su frente. Estoy pensando en cómo la vida da vueltas, respondió, volteándose para mirarme. Hace 3 meses huimos en medio de la noche,
temiendo por nuestro futuro. Ahora se nos invita a volver como si nada hubiera pasado. No es así. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas cambiaron. Sí, pero en el fondo, todavía somos nosotros. Tú, yo, Marcelo, los niños, la familia que siempre fuimos, antes de Daniela. Asentí, entendiendo lo que quería decir. A pesar de todo, el núcleo esencial de lo que éramos había sobrevivido. Lastimado, cicatrizando, pero todavía intacto. ¿Crees que debemos volver? Roberto se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que se había dormido. Finalmente habló. Creo que debemos visitar primero, como sugeriste. Ver cómo nos sentimos, dar un paso a la vez. Estuve de acuerdo, acurrucándome contra su cuerpo familiar, encontrando consuelo en el calor que emanaba de él. No necesitábamos decidirlo todo en ese momento. Teníamos tiempo ahora, un lujo que hacía solo unas semanas parecía imposible. Mientras me dormía, pensé en los rostros de mis nietos, en la mirada arrepentida de mi hijo, en la casa que por tanto tiempo llamamos hogar. ¿Lograríamos reconstruir lo que se había roto? ¿Podrían las heridas realmente sanar? El futuro era incierto, pero por primera vez en meses, era un futuro que no temía enfrentar. En la mañana del sábado acordado para nuestra primera visita a la casa de Marcelo, me desperté antes de que saliera el sol. Había dormido mal, atormentada por sueños confusos en los que me veía nuevamente en aquella cocina, escuchando la voz de Daniela al teléfono, hablando sobre medicamentos letales. Roberto también parecía inquieto. Tomó su café en silencio, con los ojos fijos en algún punto distante. Cuando Concepción preguntó si estábamos nerviosos, ambos negamos rápidamente, un reflejo automático de quien pasó toda la vida ocultando fragilidades. «No tienen que mentirme», dijo ella con esa franqueza que siempre la caracterizó. «Es natural que estén ansiosos. Esa casa guarda recuerdos difíciles». «No es solo eso», confesé finalmente. «Es que, ¿y si no lo logramos? ¿Y si es demasiado extraño, demasiado incómodo? ¿Y si los niños notan nuestra incomodidad y creen que es por culpa de ellos?», completó Roberto, verbalizando otro de mis temores. Concepción sirvió más café, el aroma reconfortante llenando la pequeña cocina. «Están pensando demasiado. Es solo una visita. Vayan, pasen el día, vean cómo se sienten. Si es demasiado, regresan aquí. Es simple». Su practicidad me hizo sonreír. Cuando lo pones así, parece fácil. «La vida rara vez es tan complicada como la hacemos nosotros», respondió encogiéndose de hombros. Marcelo llegó puntualmente a las 9 a.m., solo. «Los niños están preparando una sorpresa», explicó con una sonrisa tímida. «Están ansiosos por verlos». El viaje de regreso a la ciudad donde habíamos vivido la mayor parte de nuestras vidas fue extrañamente silencioso. Observé por la ventana del auto los cambios sutiles en el paisaje. Una nueva tienda aquí, una casa renovada allá. Solo habían pasado 3 meses, pero parecía mucho más. Cuando nos acercamos al vecindario familiar, sentí que mi corazón se aceleraba. Las calles arboladas, las casas bien cuidadas, los jardines florecidos. Todo parecía a la vez tan familiar y tan distante. «Hice algunos cambios en la casa», comentó Marcelo mientras giraba en nuestra calle. «Pensé que sería bueno, ya saben, hacer el espacio diferente de lo que era cuando...». No completó la frase, pero entendimos. Cuando Daniela estaba allí, cuando éramos prisioneros en nuestra propia casa. Al estacionarnos frente a la casa de 2 pisos que por tanto tiempo fue nuestro hogar, me sorprendió notar que el jardín delantero estaba completamente transformado. Los setos meticulosamente recortados que Daniela tanto apreciaba habían sido reemplazados por macizos de flores coloridas y plantas nativas. «Lucas se está interesando en la jardinería», explicó Marcelo, notando mi mirada. Dijo que aprendió del abuelo. Roberto sonrió, genuinamente conmovido. Siempre fue un buen observador. Cuando la puerta principal se abrió, Lucas y Juliana salieron corriendo, como hacían cuando eran pequeños y escuchaban llegar el auto. Por un momento, el tiempo pareció retroceder,
y éramos nuevamente la familia que solíamos ser, antes de que la amargura y la maldad envenenaran nuestro día a día. «Abuela, abuelo», gritaron al unísono, abrazándonos con tanto entusiasmo que casi perdimos el equilibrio. «Calma, van a tirar a sus abuelos», rió Marcelo, un sonido que hacía meses no escuchábamos. Entramos a la casa e inmediatamente noté los cambios. Las paredes, antes de un beige insípido que Daniela insistía en que era sofisticado, ahora estaban pintadas en tonos suaves de azul y verde. Los muebles habían sido reacomodados, creando espacios más acogedores. Las fotografías familiares, que Daniela había retirado gradualmente, estaban de vuelta, incluyendo varias de Roberto y yo cuando éramos jóvenes. «Vengan a ver». Juliana nos jaló de la mano, guiándonos hacia el comedor. La mesa estaba puesta con esmero, decorada con flores frescas y nuestros platillos favoritos: el pastel de pollo que yo solía hacer los domingos, la ensalada de papa que a Roberto le encantaba, incluso el flan de leche de mi antigua receta. «Cocinamos todo», explicó Lucas con orgullo. «Bueno, papá ayudó con el horno, pero el resto lo hicimos nosotros». «Encontramos tus recetas antiguas en un cuaderno en la oficina», agregó Juliana. «Espero que todo esté rico». Sentí que las lágrimas empañaban mi visión. El cariño de ese gesto, el esfuerzo por hacernos sentir bienvenidos, era casi demasiado para mi corazón. «Está perfecto», logré decir. «Absolutamente perfecto». Almorzamos en un ambiente sorprendentemente relajado. Los niños hablaban sin parar, contando historias de la escuela, planes para las vacaciones, detalles sobre sus amigos. Marcelo parecía más tranquilo de lo que lo había visto en años, riendo de los chistes de Lucas, escuchando atentamente los sueños de Juliana sobre la facultad de medicina. Después del almuerzo, mientras los niños limpiaban la mesa: «Es nuestra responsabilidad ahora, abuela. Tenemos un horario de tareas y todo». Marcelo nos invitó a conocer los cambios en el resto de la casa. En el piso de arriba, abrió la puerta de un cuarto que antes se usaba como oficina de Daniela. «Hice algunas adaptaciones», explicó con una duda repentina. «Sí, si ustedes quieren volver, claro». La habitación había sido transformada en un cuarto cómodo y luminoso. Una cama doble con colcha colorida, cortinas que dejaban entrar la luz del sol, un sillón de lectura en la esquina cerca de la ventana. «Es el cuarto principal ahora», explicó Marcelo. «Yo me mudé al más pequeño. Pensé que ustedes merecían el mejor espacio de la casa». «Hijo, no tenías por qué», comenzó Roberto visiblemente emocionado. «Sí tenía», interrumpió Marcelo con firmeza. «Quiero que se sientan completamente a gusto si deciden volver. Este es su hogar, siempre lo ha sido». Continuamos el recorrido por la casa. Cada habitación había sido modificada de alguna manera, como si Marcelo estuviera tratando de exorcizar los recuerdos dolorosos a través de la transformación física de los espacios. En el jardín trasero, la mayor sorpresa: el pequeño macizo que Roberto tanto amaba había sido expandido, transformado en una verdadera huerta, con tomates, lechugas, zanahorias y hierbas aromáticas. «Lucas empezó esto», explicó Marcelo, mientras caminábamos entre los canteros bien cuidados. «Dijo que siempre quisiste una huerta de verdad, papá, pero que nunca fue permitido». Roberto se arrodilló con dificultad, tocando la tierra húmeda con sus manos arrugadas. «Está perfecto», murmuró, con la voz ahogada por la emoción. Pasamos el resto de la tarde en el jardín, Roberto dando consejos sobre las plantas, Lucas absorbiendo cada palabra como si fueran revelaciones preciosas. Juliana se unió a nosotros con una bandeja de limonada, y Marcelo trajo sillas para que pudiéramos sentarnos a la sombra del viejo árbol. Era una escena tan simple, tan cotidiana, y aún así parecía casi milagrosa después de todo lo que habíamos vivido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marcelo finalmente hizo la pregunta que había estado flotando en el aire todo el día. «¿Y bien? ¿Qué les pareció?» Miré a Roberto, tratando de leer en sus ojos lo que él sentía. Él asintió ligeramente, un gesto casi imperceptible,
pero que después de 50 años de matrimonio yo comprendía perfectamente. Los cambios quedaron preciosos, hijo, respondí con sinceridad. Hicieron de esta casa un lugar nuevo. Entonces... Lucas apenas podía contener la ansiedad. ¿Van a volver? Sentí el peso de esa pregunta, la esperanza en los ojos de mis nietos, la expectativa mal disimulada de Marcelo. Creo que podemos intentarlo, respondió Roberto finalmente. Quizás empezar poco a poco, algunos días a la semana, ver cómo nos sentimos. Los rostros a nuestro alrededor se iluminaron. ¿En serio? Juliana casi saltó de la silla. ¿Van a volver? Vamos a intentar, reafirmé, cautelosa pero esperanzada. Un día a la vez. Es todo lo que pido, dijo Marcelo, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos al niño que había criado, al hijo que siempre había amado a sus padres, antes de que el mundo adulto lo alejara de nosotros. En el viaje de regreso a la casa de Concepción hablamos sobre arreglos prácticos. ¿Qué llevaríamos? ¿Cuándo empezaríamos esta transición? ¿Cómo agradeceríamos adecuadamente a la hermana de Roberto por su hospitalidad incondicional? ¿Estás realmente listo para esto? Le pregunté a Roberto cuando estábamos solos en nuestro cuarto, preparándonos para dormir. Él consideró la pregunta por un momento, el rostro pensativo reflejado en el espejo mientras se cepillaba los dientes. ¿Sabes lo que sentí hoy, Clara? Sentí que finalmente podríamos ser nosotros mismos de nuevo. Ya no necesitábamos andar con cuidado, medir cada palabra, temer cada reacción. Fue como respirar después de mucho tiempo sumergido. Asentí, comprendiendo perfectamente la sensación. Yo también sentí eso, como si un peso hubiera sido removido. Los niños parecen felices, observó, sentándose en el borde de la cama. Más ligeros, más auténticos. Sí, no me había dado cuenta de cuánto Daniela también los afectaba hasta ver cómo están ahora. Roberto tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con la familiaridad de décadas de gestos similares. Creo que podemos hacer esto, Clara. Reconstruir, empezar de nuevo. No será fácil. Hay muchas memorias en esa casa. Pero quizás podamos crear nuevas memorias, mejores. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el consuelo de su cuerpo a mi lado, la seguridad que siempre encontré en su presencia. Un día a la vez, susurré, repitiendo lo que había dicho a los nietos. Un día a la vez, asintió él. En las semanas siguientes, iniciamos la transición gradual. Primero, pasamos solo los fines de semana en la casa de Marcelo, regresando a la casa de Concepción durante la semana. Luego, empezamos a quedarnos 3, 4 días seguidos, trayendo más de nuestras cosas en cada visita. Concepción observaba nuestro movimiento con una sonrisa comprensiva. «Están volviendo a casa», constató sin tristeza, solo con la aceptación serena que siempre la caracterizó. «Es como debe ser». «Nunca podremos agradecerte lo suficiente», le dijo Roberto a su hermana en nuestra última noche oficial en su casa. «Salvaste nuestras vidas, Concepción, no solo al darnos albergue, sino al devolvernos la dignidad cuando más la necesitábamos». «Para eso está la familia», respondió ella simplemente, como si albergar a parientes fugitivos en medio de la noche fuera lo más natural del mundo. «Y siempre serán bienvenidos aquí, en cualquier momento». El día en que oficialmente nos mudamos de vuelta a la casa de Marcelo fue marcado por una pequeña celebración. Lucas y Juliana habían preparado un pastel casero, decorado con las palabras «Bienvenidos de vuelta, abuela y abuelo», escritas en glaseado colorido. Marcelo abrió una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. «Un brindis por la familia», propuso, levantando su copa. «Por aquellos que siempre estarán aquí unos por otros, en los buenos y en los malos momentos». Brindamos, y en ese momento simple, sentí que un ciclo se completaba. Habíamos pasado por el fuego y salido del otro lado, heridos, sí, pero también fortalecidos, purificados de una manera que solo el sufrimiento puede proporcionar. Esa noche,
Acostada en la cama del cuarto principal que ahora era nuestro, escuché los sonidos familiares de la casa, el tic-tac del reloj de la sala, el crujido ocasional del piso de madera, la risa distante de Lucas viendo algún programa en la televisión. Sonidos ordinarios, cotidianos, que hacía solo unos meses parecían perdidos para siempre. Sonidos de hogar, de pertenencia, de seguridad. Roberto ya dormía a mi lado, su respiración rítmica brindándome el consuelo de décadas de noches compartidas. Miré su rostro relajado en el sueño y sentí una ola de gratitud tan intensa que casi dolía. Habíamos sobrevivido. No solo escapado de la muerte literal que Daniela había planeado, sino también de la muerte lenta e insidiosa de la dignidad, del respeto propio, del amor familiar. Cerré los ojos, dejándome envolver por el sueño que finalmente venía sin miedo, sin pesadillas, sin la ansiedad que por tanto tiempo había sido mi compañera constante. Estábamos en casa, finalmente, verdaderamente en casa. Los primeros meses de vuelta en la casa de Marcelo fueron como aprender a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Cada día traía pequeños ajustes, momentos de duda seguidos de avances cuidadosos. Había días en que todo fluía naturalmente, como si nunca nos hubiéramos ido, y había días en que un objeto, un sonido o un olor despertaban recuerdos dolorosos, haciéndonos retroceder instintivamente. Roberto y yo desarrollamos un código silencioso para estos momentos. Un toque ligero en el brazo significaba «estoy incómoda». Un apretón de manos más firme decía «necesito un momento». Los nietos, con esa aguda percepción de los jóvenes, pronto captaron nuestras señales y crearon sus propias intervenciones. «Abuela, ¿vienes a ayudarme en la cocina?», preguntaría Juliana casualmente, ofreciendo una salida cuando notaba mi malestar. «Abuelo, ¿qué opinas de esa nueva planta en el jardín?», crearía Lucas una distracción cuando veía a Roberto tensarse. Marcelo observaba estas pequeñas dinámicas con una mezcla de culpa y gratitud. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, finalmente verbalizó lo que parecía estar pensando durante semanas. «Ustedes no deberían necesitar esto», dijo de repente. «Estos códigos, estas huidas». Miré a mi hijo, notando las nuevas arrugas en su rostro, el cabello que comenzaba a mostrar canas en las sienes. El dolor de los últimos meses había dejado marcas físicas en él también. «Es parte del proceso, hijo», respondí con dulzura. «Una herida profunda no se cura de la noche a la mañana». «Pero la herida ni siquiera debería existir», insistió, la voz cargada de autocastigo. «Yo debería haber visto lo que estaba pasando, debería haberlos protegido». Roberto, que hasta entonces observaba silenciosamente el jardín, se volteó hacia Marcelo. «Hijo, tú confiabas en tu esposa. Es lo que hacemos con las personas que amamos. Confiamos en ellas. Pero ustedes intentaron avisarme de tantas maneras diferentes». «Daniela era muy hábil», interrumpí suavemente. «Ella sabía exactamente cómo parecer la esposa y madre perfecta cuando tú mirabas, y ella sabía cómo hacernos parecer paranoicos, confundidos, ingratos». Marcelo negó con la cabeza, inconforme. «Aún así, eran mis padres. Yo debería haber...». «Deberías, podrías, tendrías», lo interrumpió Roberto con firmeza. «Son las 3 palabras más inútiles del idioma español, hijo. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y seguir adelante». Aquella conversación fue un punto de inflexión. Después de ella, Marcelo pareció dejar de lado parte de la culpa que cargaba, volviéndose más presente, más comprometido en la reconstrucción de nuestra familia. Las semanas se transformaron en meses. Las estaciones cambiaron, trayendo nuevos colores al jardín que Roberto y Lucas cuidaban con tanto cariño. La rutina se estableció, cómoda y predecible de una manera que nunca antes apreciamos tanto. Yo volví a cocinar regularmente, redescubriendo el placer de preparar las recetas familiares que Daniela me había prohibido gradualmente.
Juliana se convirtió en mi asistente entusiasta, absorbiendo cada técnica, cada secreto culinario como si fueran tesoros preciosos. «Abuela, ¿cómo haces para que el pastel quede tan esponjoso?», preguntaba, observando atentamente mientras yo batía la masa. «El secreto está en el movimiento», explicaba yo, demostrando la técnica que mi propia abuela me había enseñado décadas atrás. No es solo mezclar los ingredientes, es entender cómo se comportan juntos. Roberto pasó a dedicar la mayor parte de su tiempo al jardín, transformándolo en un oasis de colores y fragancias. Las semillas que plantamos simbolizaban nuestra propia travesía, enterradas en la oscuridad, luchando por emerger, finalmente floreciendo bajo el sol. Una tarde, mientras cosechábamos tomates para la cena, Lucas hizo una pregunta que nos tomó por sorpresa. «¿Tienen noticias de ella? ¿De mi madre?». Roberto y yo intercambiamos miradas rápidas. Era la primera vez en meses que alguno de los nietos mencionaba a Daniela directamente. «No, mi hijo», respondí con cuidado. «No tenemos. Papá dice que ella está viviendo en otra ciudad ahora, con sus padres». «Es lo que escuchamos también», confirmé, observando atentamente su expresión. Lucas continuó cosechando tomates en silencio por un momento, antes de finalmente preguntar lo que realmente parecía estar en su mente. «¿Ustedes creen que ella realmente iba a lastimarlos? O sea, a propósito». La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. ¿Cómo responder honestamente, sin profundizar la herida ya abierta en el corazón de este adolescente? Roberto se arrodilló con dificultad, quedando a la altura de los ojos de Lucas, que incluso a sus 16 años todavía no había alcanzado la estatura completa. «Lucas, a veces las personas hacen cosas terribles cuando están consumidas por ciertos sentimientos. Tu madre dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Tu madre tenía problemas que ninguno de nosotros podía realmente ver o entender. Pero ella iba de verdad a, ya saben», no pudo completar la frase. «Encontramos evidencia de que estaba planeando algo muy serio», respondí, optando por la honestidad sin entrar en detalles macabros. «Pero lo importante es que todos estamos a salvo ahora, incluyéndote a ti y a tu hermana». Lucas asintió lentamente, procesando la información. «A veces me pregunto si hice algo mal, si pude haberlo impedido de alguna manera», confesó Lucas, bajando la cabeza. Solté la canasta de tomates y abracé a mi nieto con fuerza, sintiendo su cuerpo adolescente temblar ligeramente contra el mío. «Lucas, mírame», le pedí, sosteniendo su rostro entre mis manos arrugadas. «Nada de esto fue culpa tuya. Absolutamente nada. Eras solo un niño. Todavía lo eres, en muchos sentidos, tratando de navegar en una situación creada por adultos. Pero vi cómo los trataba. Yo sabía que algo andaba mal y no hice lo suficiente». Roberto se acercó, poniendo la mano en el hombro del nieto. «Hiciste más de lo que muchos adultos habrían tenido el valor de hacer. Nos defendiste cuando podías. Nos consolaste cuando lo necesitábamos. Fuiste nuestra luz en los días más oscuros». Lucas secó rápidamente una lágrima terca. «Solo quería que hubiéramos sido una familia normal, ¿sabes? Como en las historias, con abuelos haciendo galletas y contando cuentos, sin todo este lío». Sonreí con tristeza, entendiendo perfectamente el anhelo por esa normalidad que nos fue robada. «Y eso es lo que estamos construyendo ahora, ¿no es así? Una familia normal, donde nos amamos y cuidamos unos de otros. ¿Crees que un día va a, no sé, dejar de doler?». La pregunta, tan simple y tan profunda al mismo tiempo, quedó suspendida entre nosotros. Vi a Roberto tragar saliva, sus propios ojos vidriosos. «No creo que se detenga por completo», respondí con honestidad. «Pero se vuelve diferente, menos agudo, más como un eco distante que se va debilitando con el tiempo, hasta que un día te das cuenta de que horas, días enteros han pasado sin que sintieras ese dolor». Lucas asintió, pareciendo encontrar algo de consuelo en esa perspectiva. «¿Y sabes qué ayuda?»,
agregó Roberto, su voz más firme ahora. Crear nuevos recuerdos. Buenos recuerdos, como este, cosechando tomates en el jardín que plantamos juntos, conversando honestamente, siendo simplemente una familia. Aquel momento en el jardín marcó otro punto de inflexión en nuestra travesía. La conversación abrió las puertas a otras, igualmente honestas y curativas. Juliana eventualmente compartió sus propios miedos y dudas. Marcelo habló sobre la culpa que todavía cargaba. Roberto y yo pudimos finalmente expresar la extensión completa del terror que habíamos vivido. Cada conversación era como retirar una espina enterrada profundamente, dolorosa en el momento, pero brindando alivio después. Con el tiempo, aprendimos a hablar de Daniela sin que su nombre enviara olas de tensión por la sala. No era perdón exactamente, especialmente para mí que había escuchado aquella conversación telefónica macabra, sino una especie de aceptación. Ella había sido una parte de nuestras vidas, había causado daños profundos, pero no permitiríamos que continuara teniendo poder sobre nuestro presente, nuestro futuro. Una tarde de domingo, cerca de 8 meses después de nuestro regreso, estábamos todos en la sala después del almuerzo. Juliana tocaba el piano, un talento que Daniela había desalentado por considerarlo ruidoso, mientras Lucas leía un libro tirado en la alfombra. Marcelo y Roberto jugaban ajedrez, una tradición que habían retomado. Yo tejía una bufanda para el invierno que se acercaba. Miré aquella escena cotidiana y sentí una ola de gratitud tan intensa que mis ojos se llenaron de lágrimas. Marcelo lo notó y se acercó, sentándose a mi lado en el sofá. ¿Está todo bien, mamá? Está todo perfecto, respondí con sinceridad. Simplemente perfecto. Él sonrió, entendiendo. Sabes, a veces me despierto en medio de la noche y entro en pánico pensando que todo esto es un sueño, que me voy a levantar y ustedes habrán desaparecido de nuevo, o que Daniela habrá regresado con sus mentiras y manipulaciones. Yo también tengo esos momentos, confesé. Creo que todos los tenemos. Pero luego los veo en el desayuno. Escucho a papá conversando con Lucas en el jardín, escucho a Juliana tocando el piano, y sé que es real, que sobrevivimos. Apreté su mano, sintiendo la emoción en su voz. Sí, sobrevivimos, y más que eso, estamos viviendo de nuevo. Esa noche, acostada al lado de Roberto, contemplé el camino que habíamos recorrido. De la prisión silenciosa en que se había convertido nuestra vida, a la fuga desesperada en la madrugada, a los meses de incertidumbre en la casa de Concepción, a la horrible revelación de los planes de Daniela y finalmente al lento y cuidadoso regreso al hogar. «Un centavo por tus pensamientos», murmuró Roberto soñoliento a mi lado. «Estoy pensando en cuán afortunados somos, a pesar de todo». «¿Afortunados?», se volteó para mirarme en la penumbra del cuarto. Esa es una palabra interesante para usar después de todo lo que pasamos. Pero es verdad, ¿no? Logramos escapar. Marcelo descubrió la verdad a tiempo. Los niños están con nosotros, a salvo y amados, y nos tenemos el uno al otro, después de todo. Roberto se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras. «Tienes razón», finalmente asintió. Muchos ancianos enfrentan el abandono, el olvido, incluso el abuso, y nunca encuentran una salida. Nunca tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Exactamente. Y aquí estamos nosotros, a los 70 y tantos años, construyendo una vida nueva. Una buena vida, agregó, acercándome más. Una buena vida. Estuve de acuerdo, acurrucándome contra él como hacía más de 50 años. A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes que todos en la casa. Preparé café y salí al porche con mi taza humeante, observando el amanecer. El jardín de Roberto brillaba con rocío, cada gota reflejando la luz dorada de la mañana como pequeñas joyas esparcidas por las hojas y flores. Había una paz en ese momento que parecía casi sagrada. Una sensación de que, a pesar de todas las probabilidades en contra, habíamos llegado al otro lado de la tormenta, no ilesos,
Llevábamos cicatrices, visibles e invisibles, pero intactos. Escuché pasos leves y me volteé para encontrar a Juliana en la puerta del porche, con el cabello despeinado, todavía en pijama. «Buenos días, abuela», murmuró soñolienta. «¿Me puedo unir a ti?» «Claro, mi amor». Ella se sentó a mi lado, encogiéndose ligeramente por el aire fresco de la mañana. Pasé el brazo por sus hombros, acercándola más para compartir mi calor. «¿En qué estás pensando tan temprano?», pregunté. «En la escuela», respondió. «Estoy trabajando en un proyecto sobre historia familiar para la clase de sociología». «¿De verdad? ¿Sobre qué exactamente?», dudó por un momento. «Sobre cómo las familias enfrentan crisis y se transforman, sobre resiliencia». Sonreí, entendiendo inmediatamente. «¿Y estás pensando en escribir sobre nuestra historia?». Ella asintió. «¿Crees que sería demasiado, no sé, exponer demasiado?». Consideré su pregunta cuidadosamente. Nuestra historia era ciertamente privada, dolorosa en muchos aspectos, pero también era poderosa, importante. «Creo que depende de cómo lo cuentes», respondí finalmente. «No necesitamos exponer todos los detalles oscuros para compartir las lecciones que aprendimos». «¿Y cuáles fueron esas lecciones, abuela? ¿Para ti, personalmente?». La pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué había aprendido yo realmente a través de toda aquella prueba? Aprendí que la dignidad no es algo que alguien pueda quitarte, a menos que tú lo permitas. Comencé lentamente. Aprendí que nunca somos demasiado viejos para empezar de nuevo, para luchar por lo que es justo, para exigir respeto. Juliana escuchaba atentamente, sus ojos fijos en mí. Aprendí que las personas no siempre son quienes parecen ser, pero también que hay bondad genuina en el mundo, como tu tía abuela Concepción, que nos abrió su casa sin hacer preguntas. ¿Y sobre la familia?, presionó. ¿Qué aprendiste sobre la familia? Que la familia verdadera no se define solo por obligación o sangre, sino por elección diaria. Tu padre elige todos los días ser un mejor padre, un mejor hijo. Tú y Lucas eligen ser nietos que traen alegría y propósito a nuestras vidas. Tu abuelo y yo elegimos creer que podíamos reconstruir lo que estaba roto. ¿Es una elección difícil a veces?». Sonreí ante la perspicacia de la pregunta. «Muy difícil en algunos días. Hay momentos en que el dolor o el miedo intentan volver a tomar el control. Momentos en que sería más fácil cerrarse, guardar rencor, rendirse. Pero elegimos diferente, todos los días». Juliana apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto que me recordó tanto a la niña que fue, a pesar de estar a las puertas de la vida adulta ahora. «Gracias, abuela. Creo que sé cómo voy a escribir mi trabajo ahora». Nos quedamos allí, en silencio cómodo, observando el sol subir lentamente en el horizonte, trayendo luz a cada rincón del jardín. Era una metáfora perfecta para nuestra travesía, de las sombras más profundas a la claridad gradual de un nuevo día. Una semana después, Juliana nos pidió leer su trabajo antes de entregárselo a la profesora. Nos reunimos todos en la sala después de la cena, cada uno encontrando su lugar habitual. Roberto en su sillón favorito, Marcelo en el sofá, Lucas desparramado en la alfombra. Juliana se puso de pie, un poco nerviosa, sosteniendo algunas hojas de papel. «Raíces y alas, una historia de resiliencia familiar», comenzó a leer. Cuando pensamos en abuelos, generalmente imaginamos figuras dulces y frágiles que hacen galletas y cuentan historias del pasado. Rara vez los vemos como guerreros, como sobrevivientes, como revolucionarios en sus propias vidas. Esta es la historia de mis abuelos, Clara y Roberto, quienes a los 74 y 76 años, respectivamente, me enseñaron más sobre coraje y dignidad que cualquier libro de historia. Mientras ella leía, sentí que las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Había capturado nuestra historia con una sensibilidad y perspicacia sorprendentes para alguien tan joven.
Sin exponer detalles innecesariamente oscuros, pintaba un retrato honesto de los desafíos que enfrentamos y la fuerza que encontramos para superarlos. Lo que aprendí de mis abuelos, concluía, es que la edad no define nuestra capacidad de cambio, de crecimiento, de lucha. Aprendí que las crisis familiares, por dolorosas que sean, pueden ser catalizadoras para transformaciones necesarias. Y aprendí, sobre todo, que el amor genuino es una fuerza lo suficientemente poderosa para reconstruir incluso lo que parece irremediablemente roto. Cuando terminó, el silencio en la sala estaba cargado de emoción. Fue Marcelo quien habló primero, la voz ahogada. «Está perfecto, hija. Simplemente perfecto». Lucas, que rara vez mostraba emociones abiertamente, tenía los ojos vidriosos. La profesora va a llorar al leer esto. Roberto extendió los brazos y Juliana corrió a abrazarlo. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo. «No solo por el trabajo, sino por la persona en la que te has convertido». Cuando llegó mi turno de abrazarla, susurré en su oído. «Entendiste todo perfectamente, mi amor. Absolutamente todo». Aquella noche marcó otro tipo de giro en nuestra travesía colectiva. El trabajo de Juliana no era solo un relato de nuestra historia, era una declaración de que no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos transformado nuestra experiencia en algo significativo, algo que podría inspirar y enseñar a otros. La semana siguiente, Juliana regresó de la escuela radiante. «Saqué A+ en el trabajo. La profesora quiere que lo lea para toda la clase en el Día de los Abuelos». La noticia nos llenó simultáneamente de orgullo y aprensión. Estar presente, mientras nuestra historia era compartida públicamente, sería un paso enorme. ¿Vendrían?, preguntó Juliana con dudas. ¿Para la presentación? Roberto y yo intercambiamos miradas. Era un pedido significativo, que nos empujaría fuera de nuestra recién establecida zona de confort. «Claro que iremos», respondí finalmente, sabiendo que era la respuesta correcta, a pesar de la incomodidad que sentía. «Estaremos en primera fila». El día de la presentación, me senté entre Roberto y Marcelo en el auditorio de la escuela, observando a los otros abuelos que habían venido para el evento. Parejas de cabello blanco sosteniendo flores y cámaras, sonrisas orgullosas, la expectativa normal de un día común de celebración familiar. ¿Habría alguno de ellos enfrentado lo que enfrentamos nosotros? ¿Se esconderían detrás de algunas de esas sonrisas historias de abuso, negligencia, miedo? Estadísticamente, era probable. El abuso de ancianos es mucho más común de lo que a la mayoría le gusta admitir, frecuentemente oculto detrás de puertas cerradas, disfrazado de cuidado, justificado como lo mejor para todos. Cuando Juliana subió al escenario, sentí una ola de orgullo tan intensa que casi eclipsó el nerviosismo. Estaba hermosa, segura de sí misma, sosteniendo sus notas con manos firmes. «Raíces y alas», comenzó, su voz clara llegando a todos los rincones del auditorio. Mientras leía, observé las reacciones en el público. Vi rostros contraerse con empatía, ojos humedecerse, cabezas asentir en reconocimiento. Nuestra historia, aunque única en sus detalles, tocaba algo universal: la lucha por la dignidad, el amor familiar, la resiliencia ante la adversidad. Cuando terminó, el aplauso fue espontáneo y cálido. Varios de los otros abuelos se acercaron después, queriendo conocernos, algunos compartiendo fragmentos de sus propias historias. «Mi hija nos acogió cuando ya no podíamos vivir solos. Tuvimos que cambiar completamente nuestra vida a los 70 años», confirmando que, de hecho, no estábamos solos en nuestras experiencias. Una señora en particular me conmovió. Esperó hasta que la mayoría de las personas se hubieran ido y se acercó tímidamente. «Tu nombre es Clara, ¿verdad?», preguntó, la voz baja, casi un susurro. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Elena. Tu relato me conmovió profundamente. Estoy pasando por algo similar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando quién podría estar con ella. «Mi hijo y mi nuera»,
explicó, entendiendo mi preocupación. Están afuera. No saben que estoy hablando contigo. Tomé sus manos entre las mías, notando cómo temblaban ligeramente. Elena, ¿estás a salvo? Ella dudó, con los ojos bajos, la mayor parte del tiempo, pero las cosas están empeorando. Mis medicinas desaparecen, reaparecen. Tengo mareos que no logran explicar. Mi corazón se oprimió. Era como escuchar mi propia historia siendo contada de nuevo. ¿Tienes a dónde ir? ¿Alguien con quien puedas quedarte? Mi hermana, tal vez, pero es difícil simplemente irse. Lo sé, respondí, apretando sus manos con más fuerza. Créeme, lo sé. Intercambiamos números de teléfono discretamente. Prometí llamar, ayudar de alguna manera, aunque solo fuera para escuchar. Mientras regresábamos a casa esa tarde, compartí el encuentro con Roberto y Marcelo. Necesitamos ayudarla, dijo Roberto de inmediato. Sabemos mejor que nadie lo que es estar en esa situación. Marcelo asintió, pensativo. Quizás podamos crear un grupo de apoyo. Un lugar seguro donde los ancianos en situaciones vulnerables puedan encontrar recursos, información, solidaridad. La idea creció en los días siguientes. Hablamos con trabajadores sociales, investigamos recursos existentes, comenzamos a planificar cómo podríamos transformar nuestra experiencia traumática en algo positivo para otros. Un mes después, realizamos la primera reunión de lo que llamamos Proyecto Dignidad en la sala comunitaria de la biblioteca local. Esperábamos 3 o 4 personas. Vinieron 16. Elena estaba entre ellos, más fuerte ahora, habiendo encontrado refugio con su hermana. Había otros, hombres y mujeres, con historias dolorosamente similares a la nuestra. Negligencia sutil, abuso psicológico, control financiero, aislamiento gradual de amigos y otros familiares. Nunca pensé que hablaría de esto en público. Confesé al abrir la reunión, Roberto a mi lado, sosteniendo mi mano para darme fuerza. Pero si nuestra historia puede ayudar incluso a una sola persona a encontrar seguridad y dignidad, vale la pena revivir el dolor. Mientras cada persona compartía un fragmento de su historia, me di cuenta de que estábamos creando algo poderoso allí. No solo un grupo de apoyo, sino una comunidad, una red de seguridad, un recordatorio de que nadie debería enfrentar el abuso solo, sin importar la edad. De camino a casa, Roberto comentó: ¿Sabes lo que más me impresionó hoy? El coraje. Todos esos rostros, todas esas historias diferentes, pero el mismo coraje que nos hizo salir en medio de la noche. Asentí, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Es como si nuestra historia hubiera abierto una puerta para que otros también pudieran hablar, buscar ayuda. Tal vez ese sea el verdadero comienzo, reflexionó. No solo reconstruir nuestra propia vida, sino ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa noche, acostada junto a Roberto como lo hacíamos hacía más de 50 años, reflexioné sobre la travesía extraordinaria que habíamos recorrido. De la oscuridad del miedo a la luz de la renovación, del aislamiento a la comunidad, de la victimización al empoderamiento. ¿En qué estás pensando?, preguntó Roberto soñoliento, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Estoy pensando que quizás, después de todo, haya un propósito en todo lo que pasamos. ¿Un propósito? Sí. Tal vez necesitábamos pasar por aquello para poder ayudar a otros ahora, para entender verdaderamente lo que tantos ancianos enfrentan en silencio, todos los días. Roberto se quedó en silencio por un momento, considerando mis palabras. No sé si creo que el sufrimiento siempre tiene un propósito, finalmente respondió. Pero creo que podemos elegir darle significado incluso a las experiencias más dolorosas. Sonreí en la oscuridad, apretando su mano. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no es así? Eligiendo transformar nuestro trauma en algo útil, algo más grande que nosotros mismos. Sí, asintió suavemente. Es exactamente eso. Me dormí con una sensación de paz que me había eludido por tanto tiempo. La travesía no había terminado,
probablemente nunca terminaría por completo. Pero cada paso, cada conversación difícil, cada mano extendida a alguien en una situación similar, nos alejaba un poco más de las sombras del pasado. Y tal vez esa era la verdadera victoria. No solo sobrevivir, sino trascender. No solo sanar nuestras propias heridas, sino usar la sabiduría ganada con tanto esfuerzo para ayudar a sanar las heridas de los demás. A los 74 años, cuando muchos esperan solo descanso y tranquilidad, yo había descubierto un nuevo propósito, una nueva dirección. Había aprendido que no hay límites de edad para empezar de nuevo, para el coraje, para marcar la diferencia. Este era el mensaje que llevaría conmigo para los días, meses y años venideros. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu dignidad, tu libertad. Nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en propósito. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.